Corresponde entonces hablar acerca de las corrientes epistemológicas sin antes hacer una breve mención de la epistemología como una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento, en el cual podemos destacar los siguientes puntos. Dentro de la teoría del conocimiento, en la antigua Grecia, podemos tener la noción, ¿verdad?, que el conocimiento para ellos del mundo no podía existir si no había un directo contacto con dicho conocimiento. Entonces, a su vez, Immanuel Kant estudió la teoría del conocimiento para intentar averiguar si era posible reconstruir la metafísica como ciencia, realizando así una suspensión del juicio humano. Ahora corresponde realizar una breve descripción de las corrientes epistemológicas. Como primer aspecto tenemos el empirismo. El empirismo es una doctrina filosófica que fue desarrollada en Inglaterra, que considera la experiencia como la única fuente del conocimiento, ¿verdad? Insiste en los hechos. Podemos hacer mención de los representantes. John Locke, quien es considerado, que esto se ha tratado como fundador de la epistemología, y afirma que no hay ideas, ¿sí? Hay una experiencia interna que es la que se produce desde una sensación a una experiencia y una experiencia interna que nos tiene que producir una reflexión. Y como parte final tenemos a David Hume, que nos afirma que todo conocimiento se deriva de la experiencia sensible. A su vez, todo conocimiento humano proviene de los sentidos. La parte del escepticismo es la facultad de oponer, ¿verdad? Es que es una doctrina del conocimiento por el cual no hay ningún saber firme, es una oposición a dichas afirmaciones. Entre los representantes podemos mencionar a Carneades. El conocimiento es imposible, indica que no existe un criterio alguno de verdad. A su vez tenemos a Pyrrhon, que habla de la razón humana no puede penetrar hasta la esencia íntima de las cosas. A su vez que no podemos confiar ni en las percepciones sensibles ni en la razón. Tenemos a otro autor que nos indica, quien es Miguel Montaigne, que indica que el saber nos comunica la forma y la naturaleza de las cosas, sino solamente la peculiaridad del órgano sobre el cual actúan. Tenemos nuevamente a David Hume, que nos habla que un verdadero escéptico desconfía de sus dudas filosóficas. Entre otra teoría podemos mencionar el relativismo, que esta teoría de rechazar la existencia de verdades y defender que todo es opinable. Entre los representantes podemos mencionar a Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no en cuanto que no son. A su vez, los sofistas nos mencionan que el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, dependen de la perspectiva personal con la que se valora algún hecho o situación, que claramente podemos mencionar. Los tipos de relativismos podemos hacer énfasis en el relativismo. Lo que es verdadero para una especie no tiene que ser verdadero para otra especie. Y podemos hablar del relativismo individual. Lo que es verdadero para un individuo no tiene que ser verdadero para el otro individuo. La siguiente corriente que toca hacer mención es el solipsismo, que hace mención que es la creencia metafísica de que lo único de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente. El pensamiento de un solipsista. Bien, aquí nos hace mención que el universo que contemplamos es un universo imaginario y que todo lo que percibimos existe en nuestra imaginación. Lo siguiente, el constructivismo. El constructivismo hace la siguiente afirmación, que nunca se podrá llegar a conocer la realidad como lo que es. Entre los representantes podemos mencionar a Ernest Born Glaserfeld. Nadie posee la verdad, pues aunque dos beban de la misma botella, no beben lo mismo. Y por último, el representante más influyente en los últimos tiempos, que es Jean Piaget, en este proceso de la reconstrucción del conocimiento que inicia con un cambio externo, el racionalismo. Viendo acá, el racionalismo nos dice que nunca asumir como verdad una propuesta que no se presente evidentemente como verdadera. Nos da a entender también que dividir cada problema en tantas partes como sea posible y conveniente para su solución.
Y por último, entender un orden de dirección del pensamiento, comenzando por los objetos más simples y llegar a concretos de manera clara. Entre los precursores podemos mencionar están René Descartes, tenemos a Baruch Spinoza y por último fue Leibniz. El conocimiento surge mediante el razonamiento deductivo basado en principios evidentes a axiomas. Las contribuciones tienen que ver con la filosofía moderna y la geometría analítica. El realismo nos indica que es la capacidad para predecir lo que es observable pero todavía no es observado, ya que una predicción precisa hace factible la aplicación de la ciencia a la tecnología. Entre los precursores tenemos a Aristóteles como un personaje que influyó mucho durante esto. El surgimiento, desde el punto de vista del conocimiento, rechaza la existencia de las ideas innatas. Todo lo que está en la inteligencia ha pasado por los sentidos. Todo lo que nosotros percibimos ha tenido que ser percibido, ya sea por nuestros oídos, por nuestra vista, por nuestro tacto, para poder decir que sea un conocimiento. Ya toca hablar del idealismo. El idealismo entonces viene y dice que no conocemos las cosas tal y como son en sí, sino como aparecen, sino como la percibimos, el aquí y ahora. El sujeto construye al menos en parte el objeto. Para Kant, el sujeto es activo en el sentido que influya en lo conocido a partir de sus estructuras a prióricas y de los procesos en que en ellas descansan. Como siguiente corriente toca hacer mención del dogmatismo. Para ellos el conocimiento no presenta ningún problema, están los dogmáticos. En este sentido, un ejemplo puede ser todo lo que está relacionado con la parte religiosa. Son hechos fundamentados que no están sujetos a cambios, a refutaciones. Los precursores, tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito el Oscuro y Parménides. Las contribuciones que podemos mencionar: los dogmas de la fe para múltiples religiones que expresan verdades ciertas, indudables, que no son sujetas a cualquier tipo de revisión o crítica. El positivismo nos habla de las características que García Morente ha señalado: la hostilidad a toda construcción y deducción, la hostilidad al sistema, reducción de la filosofía a los resultados de la ciencia y el naturalismo. De la hermenéutica. La hermenéutica entonces nos habla que significa primeramente esta expresión del pensamiento, el sentido que tiene que ver con el vocablo. Tal sentido procede en gran parte del uso de designar el arte o la ciencia de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Este arte o esta ciencia puede ser, número 1, la interpretación literal o averiguación del sentido de las expresiones empleadas por medio de un análisis de significaciones lingüísticas, a su vez de la interpretación doctrinal, el cual lo importante no es la expresión verbal sino el pensamiento. A veces se llama hermenéutica a la interpretación de lo que se está expresando en símbolo. Por último, podemos hacer mención de sus contribuciones. Las contribuciones de la hermenéutica, que viene del griego techne, que es el arte de explicar o traducir e interpretar, es el conocimiento y el arte de la interpretación, sobre todo de textos, para determinar el significado exacto de las palabras mediante los cuales se ha expresado un pensamiento. Llegamos entonces a comprender las diferentes formas en las que se adquiere el conocimiento, y a lo largo del tiempo esto ha ido evolucionando y sigue evolucionando. Entonces en nosotros está hacer nuevos conocimientos, aportar y sobre todo pues siempre no dejar de aprender. Por mi parte es todo. Un saludo, gracias.